Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Hoy tenemos un invitado especial, al ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta. Daniel, agradecerle por estar aquí en Acceso a los Derechos. No, por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Daniel, agradecerte en primer lugar por participar de este programa de Acceso a los Derechos. El año pasado lo visitamos en la Corte Suprema y hoy vino hasta el piso, así que bueno, como decía al principio, un invitado especial para esta casa y para este programa. Estamos pasando una situación de pandemia que hay ciertas luces o ciertas, ¿cómo se decir? Luces o vistas que nosotros podemos decir, bueno, para mejorar, pero la situación no cambia y venimos a un pico muy importante y esto ha afectado al servicio de justicia o al sistema de justicia. Sí, no hay ninguna duda que la pandemia nos ha sorprendido y ha puesto de manifiesto algunas limitaciones, algunas debilidades, pero bueno, el Poder Judicial ha reaccionado, me parece, a la altura de las circunstancias. Hemos implementado distintos mecanismos de respuesta. Hoy diría que, salvo algunos inconvenientes que tuvimos, obviamente, al principio de la pandemia, durante un par de meses, luego se fue ampliando el servicio de justicia, luego se fue incorporando tecnología y salvo algunos problemitas que tuvimos durante una semana y media en el curso de este año, hoy diría que la situación está bastante normalizada y prácticamente el servicio de justicia se está prestando de manera completa. En este momento estamos en feria judicial, el año pasado no hubo feria, este año tenemos la feria de invierno, igual estamos trabajando, yo precisamente ahora en este momento vengo del tribunal, la mayoría de mis colegas también están en el tribunal trabajando y bueno, los jueces que están en la feria con todas las actividades propias de la feria judicial, de modo de que por ahora digamos que estamos en alguna medida sobrellevando adecuadamente la situación. Obviamente que la pandemia nos permitió relevar problemas que merecen soluciones más estructurales y estamos trabajando en paralelo en ese tipo de proyectos, o sea, estamos repensando un poco toda la cuestión de los mecanismos de trabajo, los procesos de gestión y el problema del sistema informático, lo estamos repensando, hemos incorporado en el caso de Rosario, Venado Tuerto, hemos incorporado por concurso a una ingeniera en sistemas como jefa o directora de la parte de informática del tribunal y esto para nosotros representa un avance significativo en términos de calidad porque tenemos el aporte de alguien que está estrictamente capacitado y vinculado a este tipo de cuestiones y que ya nos está ayudando muchísimo en pensar, digamos, en alguna medida distintos cursos de acción para poder siempre mejorar el sistema de justicia, ¿no? No solo para el abogado, que hoy tiene la posibilidad de trabajar en forma remota o desde su estudio, sino especialmente para la gente, que es la que necesita tener una respuesta de la mejor calidad posible y en el menor tiempo posible. Y este es el gran desafío de la justicia, este es el gran problema que tenemos por delante históricamente, que tienen la mayoría de los servicios de justicia en el país y que nosotros queremos darle una solución para que la gente pueda acceder a la justicia, pueda eventualmente realizar sus derechos y no tenga que padecer, digamos, estos tiempos que son a veces inexplicables para un ciudadano común y que verdaderamente implican un deterioro, una disminución o casi una tremenda dificultad en lo que sería el acceso a la justicia. Daniel, un fallo bastante complejo o complicado de la Corte con respecto a la constitucionalidad de una ley que tiene que ver con el control legislativo sobre los fiscales. Más allá de ahondar en el fallo en sí, sería bueno, porque además usted de ser miembro de la Corte es profesor titular de nuestra casa de estudio de la Facultad de Derecho, ahondar en cómo lleva adelante el sistema constitucional, la República, este control hacia los fiscales, ¿no? También obviamente opinando del fallo, pero digo,
¿Cómo se lleva adelante este control hacia los que ejercen la política criminal? Bueno, en realidad acá hay que distinguir dos cuestiones. Una tiene que ver con lo que es el control de gestión. Hay distintos mecanismos, distintas variables en el país, en el mundo, desde las auditorías internas que están a cargo de esos controles, desde juntas integradas incluso con participación ciudadana o de organizaciones no gubernamentales, e incluso desde el diseño de políticas internas, digamos, que apuntan precisamente a tratar de generar un control de gestión sobre la actividad del Ministerio Público Fiscal. Y luego está el tema disciplinario, que es un tema aparte, que va en paralelo y que tiene que ver con una discusión que es quién ejerce la potestad disciplinaria sobre los fiscales. Y este es el tema que ha traído un poco a debate a la provincia de Santa Fe, porque la legislatura ha modificado la ley que se sancionó durante el gobierno de Hermes Wiener y que establecía un sistema de enjuiciamiento para los fiscales muy similar al de los jueces, o sea, con un jury de enjuiciamiento integrado, digamos, con distintas representatividades. La legislatura modificó esta ley y asumió prácticamente para el propio Poder Legislativo y a través de una comisión del Senado el ejercicio de la potestad disciplinaria. Y esto, bueno, ha merecido un pronunciamiento de la Corte. Por mayoría la Corte ha validado este mecanismo, particularmente en el caso del doctor Netri y yo no hemos votado, digamos, en disidencia. Tenemos una visión diferente. Nosotros pensamos que por vía del ejercicio de la potestad disciplinaria se puede, hipotéticamente, no digo en este caso puntual, ni hago ninguna referencia concreta, pero puede ser la disciplina un mecanismo para domesticar, para disciplinar y hasta para controlar por una vía indirecta la actividad del Ministerio Público Fiscal, y por eso, bueno, no compartimos esta posición. De hecho, en el mundo y en el derecho comparado y en América Latina y en la República Argentina no hay un mecanismo igual. Es decir, no es que sean desiguales, sino que no hay ninguno igual a este. No existe en ninguna otra provincia ni en el sistema federal un mecanismo que le dé a la legislatura o al Congreso de la Nación la potestad disciplinaria sobre los fiscales. Esto me parece que es un riesgo. Yo soy respetuoso de una decisión mayoritaria de la Corte, pero esto no me permite marcar mi diferencia. Me parece que no es aconsejable, no es bueno. Y no es bueno porque la lógica de discusión y la dinámica, digamos, de acuerdos de la legislatura no es la más adecuada ni la más natural a la hora de tener que evaluar la conducta de un fiscal. Fundamentalmente en un esquema totalmente distinto como el que tenemos hoy en día, en donde el Ministerio Público Fiscal, a diferencia de lo que pasaba en otros sistemas procesales, es un actor de política criminal central y por lo tanto tiene que tener una autonomía muy grande para poder llevar a cabo políticas de persecución penal estratégicas, fundamentalmente no solo contra la bagatela, contra el crimen de fragancia, sino también contra el crimen complejo, la criminalidad organizada y esos crímenes que la gente a veces no visibiliza bien, no visibiliza demasiado, pero que tanto daño social producen. De modo que, bueno, es de esperar que esta cuestión implique un debate más profundo y que la legislatura en alguna medida pueda repensar un poco sobre sus propios pasos esta legislación. Sé que había algún compromiso de algunos legisladores de rever este tipo de legislación y yo creo que sería aconsejable porque un Ministerio Público Fiscal sin autonomía prácticamente va a implicar un fracaso rotundo de toda la reforma procesal que se dio en la provincia de Santa Fe. Claro, dependería directamente del poder político de turno o de las mayorías de turno. Que, a ver, yo no soy partidario de teorías conspirativas, pero obviamente no pueden depender los fiscales en materia disciplinaria de un poder del Estado, y menos aún de un poder del Estado que tiene pocos controles, porque el Poder Ejecutivo tiene mecanismos de control desde el propio Tribunal de Cuentas, en fin, distintos mecanismos. El Poder Judicial también está sometido al Tribunal de Cuentas,
es un poder un poco más débil, tiene también, debe incentivar y profundizar otros mecanismos de control hacia adentro y algunos externos, pero la legislatura, yo no sé bien quién controla la legislatura. De hecho, es un poder, el de la legislatura, más repartido, obviamente un poder representativo, integrado por muchas personas, pero bueno, que la legislatura tenga la potestad disciplinaria sobre los fiscales puede llevar en algún momento de la historia a tentar a alguna mayoría legislativa a ser la que en última instancia defina a quién se persigue y a quién no, a quién se protege y a quién no, a quién se castiga y a quién no. Y esto por vía del ejercicio del poder disciplinario. Y esto no me parece sano para un sistema democrático y mucho menos para el funcionamiento de una república. De modo que en esto yo soy muy contundente, lo digo con todo respeto. No sé cuáles fueron las razones por las cuales la legislatura cambió aquella ley sancionada durante el gobierno de Hermes Wiener. Inexplicablemente los propios socialistas la votaron a la modificación. Nunca se supo por qué se modificó esa ley, cuáles eran los problemas que esa ley traía, porque tampoco se dio un debate en la legislatura, se votó sobre tablas, se votó sin fundamentación, sin discusión, de modo que, bueno, en un mundo que vive hablando de la necesidad de la transparencia, de la necesidad de la ética, de la necesidad del acceso a la información, sería bueno dar un debate en donde se pueda explicar un poco mejor cuál fue la razón por la cual la legislatura tomó en aquella primera modificación esta decisión sorpresiva, casi le diría inesperada y sin ninguna fundamentación. La legislatura, como el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, forman parte de la estructura de gobierno de una sociedad. Sus actos son actos políticos en el sentido institucional. Una sentencia es un acto político porque es un acto de gobierno. Y como todo acto político debe ser un acto público, debe ser un acto transparente y un acto motivado, fundamentado. Por eso es nula una sentencia que no tiene motivación. Y por eso hoy se pone en duda incluso los sistemas escrituristas, de juzgados con jueces encerrados que no se ven, y se apunta precisamente a recuperar un proyecto institucional de justicia pública, de justicia visibilizada, de justicia con el juez presente en una audiencia, con un acto público. Bueno, lo mismo es exigible para los otros poderes del Estado. Si yo voy a modificar una ley, sería bueno saber por qué la modifico, cuáles eran las fallas de esa ley que fue modificada. La única razón que yo escuché por allí es que esa ley no garantizaba la imparcialidad del tribunal de enjuiciamiento, y en realidad esa razón es falsa, porque esa ley preveía claramente que la auditoría estaba a cargo de la acusación y había un tribunal imparcial integrado por un fiscal o dos fiscales, por un diputado, por un senador, no sé, creo que un representante del Colegio de Abogados, que era el encargado de juzgar. De modo que no había ningún cuestionamiento, digamos, aquí a lo que podría ser la imparcialidad del órgano encargado de juzgar. Pero bueno, creo que son cuestiones que están pendientes todavía de seguir discutiéndolas y de poder debatirlas. Usted hablaba, me quedé con algo al principio, usted decía del crimen organizado, es decir, tanto los delitos que son menos complejos, pero aquellos que son mucho más complejos, que tienen que ver con una organización criminal superior. Hoy, el Poder Judicial en su integralidad ¿está preparado con recursos económicos, humanos y técnicos para hacer frente a ese crimen organizado? Bueno, hoy está mucho mejor preparado que antes del 2014. El sistema anterior al 2014 diría que tenía una incapacidad absoluta para... Y de hecho, bueno, está a la vista, no hubo prácticamente un sistema que lo único que podía uno ver era la persecución penal a un sector muy vulnerable de la población y en la mayoría de los casos por crímenes y delitos callejeros. ¿Que hay que castigarlos? Sí, hay que castigarlos. ¿Que nos duelen? Sí, nos duelen, pero digo, estaba limitado a eso. Hoy el sistema está mucho mejor preparado, pero todavía tiene deficiencias, o mejor dicho, debilidades que hay que corregir. Para poder enfrentar estas estructuras
Hoy el Ministerio Público de la Acusación, que es el encargado de la investigación, de la preparación del juicio, de la dilucidación de los hechos, está en muchas mejores condiciones que el sistema anterior. Pero bueno, que esté mejor que el sistema anterior no significa decir mucho, porque el sistema anterior era patético. Claro. Creo que hoy hay todavía falencias muy grandes. La criminalidad organizada, en realidad es una expresión que no logra mucho consenso, es una forma más bien efectista de identificar un fenómeno complejo. La criminalidad organizada o el crimen complejo o la criminalidad de escala tiene asesores contables, tiene asesores financieros, tiene asesores jurídicos, y hoy el Ministerio Público de la Acusación me parece que necesita reforzar sus recursos humanos, no en cantidad de fiscales. Yo creo que tiene fiscales, más allá de que en el Ministerio Público se diga hacen falta todavía más fiscales. Me parece que hacen falta más recursos humanos vinculados precisamente a este tipo de cuestiones que son extrañas a los abogados. Necesitamos más expertos en materia societaria, más expertos en cuestiones bursátiles, más expertos vinculados a las ciencias contables, a la economía, a la informática, porque precisamente este tipo de criminalidad tiene esa complejidad. Entonces es muy difícil que un fiscal, por más preparado que esté, pero que estudió Derecho, pueda abarcar esa complejidad. Hoy hay bioquímicos, hay informáticos, hay algunos contadores, pero se necesita una estructura mucho más fuerte, porque del otro lado hay recursos económicos importantes y hay profesionales muy bien pagos y muy capacitados. Entonces me da la impresión de que estamos sumando mucha tecnología. Hay que reconocer aquí el trabajo del procurador de la Corte, del fiscal general Baclini. La Corte misma ha también avanzado en eso. Hoy tenemos tecnología, digamos, de punta en algunos casos que nunca se tuvo en la provincia de Santa Fe. Hay que ir a visitar el organismo de investigaciones para ver esa tecnología, pero bueno, hay que seguir este camino y hay que potenciarlo precisamente para poder estar a la altura de poder enfrentar este tipo de criminalidad. Usted también decía al principio cuando estábamos conversando sobre la información, y nosotros siempre decimos en este programa que la información es poder, y cuando le hablamos a los televidentes decimos que el poder en el programa, bueno, lo tienen los que nos escuchan. En la justicia hay información, la información es pública, es decir, los vecinos y vecinas de la ciudad o aquel ciudadano o ciudadana puede acceder a esa información de la justicia. No es fácil acceder a esa información por parte del vecino y la vecina de Rosario. Hay información, hay, digamos, información que se actualiza permanentemente en la página del Poder Judicial. Hay bastante información de acceso para el abogado, pero obviamente la Corte todavía tiene pendiente. De hecho, nosotros nos sometemos también a los controles del Tribunal de Cuentas, aunque no estaríamos como la legislatura obligados, lo hemos pedido, pero obviamente restaría profundizar, digamos, la posibilidad de acceso a esa información. Hay alguna ventaja. En materia penal tenemos un sistema totalmente visibilizado, de modo que en lo que es la cuestión jurisdiccional, claramente hoy el ciudadano tiene la posibilidad de acceder a cualquier audiencia. Y yo digo, cuando no hay gente que quiere ir a una audiencia pública, llevemos a los chicos del colegio, pero formemos esta cultura de lo público, de la publicidad del acto de gobierno. Y en materia de lo que sería estrictamente superintendencia o gobierno del Poder Judicial, hay información, se puede acceder, pero no es sencillo acceder al ciudadano o a la ciudadana, porque no tiene ni claves de acceso, ni códigos de acceso a esa información, y debemos trabajar, digamos, en ese sentido. Es una deuda que tenemos, y también debemos trabajar todos en que el Senado discuta la ley de acceso a la información pública. Yo no entiendo cómo en el siglo XXI podemos tener alguna duda sobre estas cuestiones. Me da la impresión de que hoy todos los que tenemos una función pública tenemos que transparentar nuestra actividad, nuestros bienes, y no veo ninguna limitación, digamos, en este sentido,
no veo ningún inconveniente para que esto ocurra y creo que debe ser una demanda de la ciudadanía y es una demanda, digamos, de una democracia que quiera funcionar, digamos, plenamente. Yo en ese sentido, desde ya que tengo una posición muy definida, ¿no? Y bueno, escuchaba el otro día por la radio de que la ley de acceso a la información pública pasó 9 veces por el Senado, sí, y todavía ahora hay un proyecto que está pendiente de discusión. Sería bueno saber por qué no se quiere aprobar esa ley. A lo mejor hay razones valederas, pero fíjese que yo en el lugar institucional que tengo no lo sé. Bueno, creo que las entidades intermedias, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil tienen que exigirle esto a la política, pero creo que antes de ello la política debe también un poco reivindicarse y los poderes públicos, entre los cuales incluyo la autocrítica, debemos reivindicarnos y tratar de anticiparnos, digamos, en este sentido, para dar una respuesta satisfactoria. Hay, como decía al principio, el tema de la pandemia ha golpeado mucho para que aquella persona que es más vulnerable y tiene una situación de vulnerabilidad más alta pueda acceder a justicia. ¿Usted cómo ve que cuando la pandemia empiece a bajar o a reducirse, usted cómo ve que estos sistemas que se están aplicando frente a la pandemia, la imposibilidad de estar todos dentro del tribunal al mismo tiempo, usted cómo lo ve que esto va a trascender? Digo, ¿todo lo que se va a aplicar ahora llegó para quedarse o se va a modificar? Bueno, le hago 3 aclaraciones. Primero, lo que llegó para siempre, pero hay que mejorarlo. Y hay que mejorarlo en términos cualitativos, más que cuantitativos. Y estamos trabajando en eso. Y estamos trabajando duramente con el tema de acceso a la justicia. Queremos llegar a la gente que más dificultad tiene para acercarse a la justicia. En toda la época de pandemia siempre estuvimos estableciendo mecanismos aún ortodoxos o no tan ortodoxos para que esos sectores más vulnerables pudieran venir presencialmente y tener una respuesta a sus problemas. Lo que hay que trabajar mucho es en la descentralización y bueno, en ese sentido el Poder Ejecutivo ha tomado una iniciativa, un plan de reforma, un mini plan estratégico de reforma a la justicia, donde hay algunas variables, digamos, que me parece que pueden llegar a ser muy importantes para potenciar el acceso a la justicia. Una de ellas es el tema de los tribunales de pequeñas causas, de los jueces comunales, ampliar, descentralizar, ampliar la competencia de estos jueces más cercanos al problema y a la gente. Otra es la ley de conectividad, que está también pendiente de discusión. La ley de conectividad es fundamental porque eso va a mejorar en todo el territorio provincial toda la inversión tecnológica que uno puede hacer desde distintos poderes del Estado para poder favorecer la comunicación, el acceso a la comunicación, a la información y para poder incluso favorecer los trámites. Nosotros acabamos de firmar ahora convenios a través del presidente de la Corte, doctor Faristoco, con el gobernador. Se han firmado convenios precisamente para digitalizar y poder generar acceso y una celeridad en todo tipo de trámites vinculados al registro de la propiedad, vinculados al registro civil, vinculados a distintos registros que dependen del Poder Ejecutivo y que nos van a permitir obviamente favorecer mucho las necesidades y los reclamos de los ciudadanos en todo este tipo de tramitación. Daniel, te quiero agradecer por participar de este programa, como siempre, como lo dije la anterior vez que nos recibiste allá en la Corte. Para nosotros, más allá de una entrevista, creo que es un diálogo, una conversación, escucharlo a usted, no solamente en el programa, sino uno también como alumno suyo en su momento, lo llena de orgullo, es decir, uno lo hace sentir bien tener invitados como usted. Así que bueno, agradecerle por estar aquí en Acceso a los Derechos. Bueno, muchas gracias a usted y siempre a disposición.
Tuvimos una conversación, un diálogo, una entrevista con el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta. Realmente fue muy importante poder hablar de él, del día a día del servicio de justicia, pero también de los temas que le importan a la sociedad. Espero que la hayan disfrutado y que la hayan pasado bien. Todos los viernes los esperamos a las 18:30 horas por Somos Rosario.